Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a comenzar transmisión. Amén. Comenzamos transmisión en el nombre del Señor Jesús. Ya comenzamos, creo. Amén. Así es que el Señor bendiga a toda nuestra preciosa gente que está con nosotros. Amén. Demos gracias al Señor. Amado Dios y Señor, gracias. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor. Bendecimos su nombre, Señor. Honramos su nombre, su palabra. Gracias por el alimento espiritual, Señor, que nos regala. Gracias por motivarnos a hacer, Señor, a pensar, a renovarnos cada día, Señor, a ser nuevos hombres y nuevas mujeres. Amado Dios, gracias por estar siempre pendiente de nosotros para que el pecado, que es toda injusticia, sea erradicado de nuestras vidas, Señor. Bendecimos a nuestras familias, a nuestros amigos y aún a nuestros enemigos, Señor. Pedimos luz y sal en este mundo, Señor, y queremos ser precisamente eso, luz y sal para este mundo, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Tomen sus asientos, amados hermanos, amadas hermanas. El Señor nos bendiga. Para quienes no nos conocen, en la transmisión que estamos haciendo a través de las redes sociales, mi nombre es William Osmar Chamagua. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Stafford, en el estado de Virginia. Estamos a unas 40 millas más o menos al sur de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., a una milla de una carretera interestatal muy conocida en la costa este de los Estados Unidos como la Ruta 95. Estamos a una milla ahí, así es que desde ahí estamos transmitiendo para que tengan ustedes una idea. Y el día de hoy vamos a compartir palabra de Dios. No estamos acá para honrar a hombre alguno, a mujer alguna. Estamos acá para honrar el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para honrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos acá para hablar palabra de Dios, que no es palabra de hombre. La palabra de Dios es verdad, para gritarle al mundo que Jesucristo es el único Dios y Salvador del mundo, que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne y que a través de Jesucristo es como nosotros podemos ver a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu, de acuerdo a San Juan 4:24, pero el unigénito Hijo de Dios, a quien nosotros conocemos y experimentamos y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, San Juan 1:14, a Él honramos, a Él bendecimos, a Él predicamos y a Él anunciamos, porque como dice también Hechos capítulo 4 versos 11 en adelante, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque este Jesús es la piedra que los edificadores desecharon, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque, repito, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, estamos acá para predicar y para compartir palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es comida sólida. La palabra de Dios es verdad pura. La palabra de Dios es espíritu consolador. El tema que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy es ojos que no ven, oídos que no oyen, nariz que no huele. Estoy parafraseando el texto bíblico. Vengan conmigo para comenzar al Salmo número 115. Me dicen gloria a Dios cuando estemos, amados hermanos y amadas hermanas. A usted que está en nuestra sintonía, le invitamos a que también abra su Biblia. Hay muchas formas de que nosotros podemos tener contacto con la palabra de Dios por estos días y por estos tiempos. Les bendecimos, cualquiera que sea el país, la zona, el horario en el cual se encuentre. Amén. Sabemos que a través de la tecnología las paredes, los muros han desaparecido los horarios también. Para unos es una hora, para otros es otro. O nosotros acá estamos, por ejemplo, en día domingo 25 de agosto, en la costa este de los Estados Unidos es la 1:00 con 17 minutos, pero sabemos que si hay hermanos, hermanas allá en Australia sintonizándonos,
ya no están en domingo, ellos ya están en lunes y no es mañana. Allá es mañana, pero es mañana de la madrugada, no tarde como nosotros, amén. Así es que están, no sé, 16, 17, 18 horas adelante de nosotros, y eso es lo que la tecnología nos permite hacer. Así es que cualquiera que sea el lugar, el continente, el país del mundo en el que se encuentre, mucha paz y bien para todos en el nombre de Jesús. Quiero enviar mis condolencias a toda nuestra familia en la carne. El día de ayer mi abuelo materno, Manuel Rafael Moratalla, falleció después de haber tenido una longeva vida. Amén. Ciertamente mi abuelo Manuel Moratalla, que es el apellido de mi madre, María de la Moratalla, de Chamagua, apellido de mi padre. Ya ustedes saben que nosotros heredamos los apellidos de nuestros padres. Entonces yo soy Chamagua Moratalla. Mi abuelo Manuel Rafael Moratalla falleció el día de ayer a la tierna edad de 101 años. Amén. Y fue un hombre que tomó muy en serio el mandamiento del Señor: naced, creced y multiplicados, porque ciertamente se multiplicó. La última vez que traté de contar los hijos e hijas que engendró mi abuelo pasaban de 40. No sé cuál sea el final. Obviamente no fueron, no se asusten hermanas, que no fueron con una sola mujer. Amén. Solamente mi abuela, como dirían nuestros abuelos, solamente mi abuela le parió 10 hijos. Amén. Él era por racimos que engendraba hijos. Así es que fue muy longevo en multiplicación, en engendrar hijos e hijas, y fue muy longevo en años. Que el Señor de los cielos, el Señor de la gloria, tenga misericordia de mi abuelo, Manuel Rafael Moratalla, quien falleció el día de ayer. Entiendo que este día estaría siendo enterrado, hasta donde tengo información, mi abuelo, y mis condolencias para mi madre, para mis tías, para mis tíos y para la familia Moratalla en general. Amén. Les decía que el tema que vamos a desarrollar hoy es ojos que no ven, oídos que no oyen, nariz que no huele. Y estamos parafraseando algo del Salmo número 115. ¿Están ahí conmigo? Y en el Salmo 115, la palabra del Señor, en el verso 1 en adelante, para que lo entendamos un poquito mejor, nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no oyen. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, de ahí, parafraseando todo esto que está escrito en el Salmo 115, hemos tomado el título del pensamiento de hoy: ojos que no ven, oídos que no oyen y nariz que no huele. Amén. Ustedes saben que es bien tremendo estar en un lugar en donde la gente no ve. Cuando usted no ve, se está arriesgando a tropezar. Y si tropieza, se está arriesgando a caerse. Cuando usted no oye, hay mucha gente en las carreteras, en las calles, en las ciudades, que son atropelladas porque iban distraídos, porque no oyeron que venía un carro que les pitó y no oyeron, y se cruzaron la calle sin ver y sin oír, y termina mucha gente perdiendo su vida. Hay mucha gente que no huele. Usted sabe que el olor es uno de nuestros sentidos. A veces cuando estamos manejando aquí por la ruta 95 a la altura de
por ahí por Dale City, por esa zona. Para los que vivimos en esta zona saben de qué estoy hablando. Usted si no vive en esta zona no se preocupe, esta carretera interestatal. Muy a menudo pasamos por ahí y muy a menudo me encuentro con un mal olor a zorrillo. ¿Saben cómo molesta? Arde, no sé qué causa el olor a zorrillo. No estoy hablando de ninguna persona en particular, estoy hablando del animal de verdad, el zorrillo de verdad. Y ustedes saben que cuando nuestro olfato está en función, cualquier olor malo que perciba, lo sentimos. Muchas veces la comida está en descomposición y huele mal. El otro día un primo mío y su esposa nos contaban la historia que habían hecho una actividad en la iglesia a la que ellos asisten y habían hecho una actividad de pupusas y habían comprado mucha carne, tanta carne que se las habían vendido en pelotas de carne. Y pues resulta que habían comprado tanta carne que cuando la sacaron del carro no se fijaron que una de esas pelotas enrollada en plástico se había quedado debajo del asiento del carro. Y pasaron varios días y de repente abren el vehículo y aquel mal olor no lo soportaban. Ya se podrá usted imaginar, ¿verdad? Obviamente eso no pasaría con una persona que tiene el olfato desarrollado. Eso pasa con una persona que no tiene el olfato en función, que los ojos no le funcionan, que los oídos no le funcionan. Entonces, estamos hablando, por supuesto, en sentido figurado, porque es muy fácil, amados hermanos y hermanas, perdernos en este mundo contemporáneo. Esa palabra contemporánea significa en este mundo en el cual vivimos, en este mundo de la actualidad, y es muy fácil perdernos. Es muy fácil descarrilarnos, es muy fácil salirnos del camino, porque este es un mundo lleno de mucha frialdad. Es un mundo en el cual sobreabunda el pecado, no que el pecado no haya existido antes, pero el pecado se ha multiplicado por todos lados, amén. Antes no teníamos la internet, no teníamos redes sociales, no teníamos teléfonos por así llamados inteligentes. Hoy nuestros hijos, nuestras familias están expuestas a todo tipo de cosas. La tecnología nos ha alejado de la gente que tenemos más cerca y nos ha acercado a la gente que tenemos más lejos. Imagínese usted la contradicción, ¿no? Porque estamos hablando con alguien que está en Australia, con una persona que está en Europa, con una persona que está en la China o en Asia o donde sea que esté, pero estamos en la mesa del comedor y con la persona que tenemos enfrente no nos comunicamos. Entonces la tecnología nos ha alejado de quienes tenemos cerca y nos ha acercado a quienes tenemos lejos. Ese es el mundo patas arriba, un mundo al revés, como decía Eduardo Galeano, en el cual nosotros vivimos el día de hoy. Y ese es un mundo que cuando nosotros tratamos de reconocerlo, es un mundo muy frío. Una de las primeras cosas que me sorprendió mucho en relación a la ciudad de Nueva York pasó hace muchos años. Era quizás el año, si mi memoria no me falla, el año de 1981. Muchos de ustedes ni siquiera pensaban en venir a este mundo. Pero en 1981 yo hice mi primer viaje en un bus de la Greyhound, y no le estoy haciendo propaganda, a la ciudad de Nueva York. Y una de las cosas que me asustó y me sorprendió en gran medida sobre la ciudad de Nueva York fue encontrarme con la frialdad de sus ciudadanos, con la frialdad de sus habitantes. Salud, hermana. Es decir, una pregunta le hice a una persona y me contestó de una manera que yo percibí era grosera, de una forma bien grosera. Y usted va a la ciudad de Nueva York, una de las cosas que usted va a experimentar es que la gente en esa ciudad es muy fría. Pero la realidad es que no solamente es la ciudad de Nueva York y sus habitantes una ciudad fría, hablo espiritualmente, pero también hablo literalmente. El clima en la ciudad de Nueva York en tiempos de invierno es muy frío. Pero no solamente es Nueva York, el mundo es frío. Nosotros vivimos en un mundo contemporáneo que está lleno de mucha frialdad, lleno de mucha irresponsabilidad,
lleno de mucha injusticia, es decir, de mucho pecado, lleno de mucha carnalidad, de mucho orgullo, arrogancia, de mucha vanidad, y está lleno este mundo de mucha negación de todo aquello que tiene que ver con Dios. Ustedes son mis testigos y creo que no me van a dejar mentir, que allá afuera, en lo que la Biblia y nosotros como siervos y siervas de Dios, como hombres y mujeres de fe, creemos en lo que llamamos allá el mundo. La gente que vive allá en el mundo, de lo que menos quiere saber es de Dios. Es decir, la gente está pagando para que le enseñen cómo ganar más dinero. La gente paga mucho dinero para que le enseñen cómo alimentar su vanidad, para que le enseñen cómo quitarse las papadas que nos salen aquí abajo, para cambiarse la nariz, inclusive para cambiarse hoy de color de piel, algo que hizo famoso Michael Jackson, que por cierto tiene 10 años ya de haber fallecido, ¿no? Entonces, la gente allá afuera paga mucho dinero para aprender cómo hacer negocios, cómo ganar dinero, cómo ganarse la lotería, cómo pegarle al gordo en los casinos. ¿Saben ustedes la cantidad de dinero que la gente gasta en los casinos? Amén. Pero la gente no quiere invertir un solo centavo para escuchar de Dios, para aprender de Dios. La gente ha dejado, muchísima gente ha dejado inclusive de creer que este es un libro sagrado, de creer que este es un libro inspirado por el Espíritu de Dios. Y están muchísimos millones de personas despreciando lo que en estos libros, porque no es uno, salud mamá, son 67 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Y hay muchísimas personas con mucha influencia en el mundo buscando la manera de desacreditar estos libros. Amén. Cuando usted va a empresas como Netflix o Prime que hacen streamline muchísimas películas, muchísimos videos, usted va a encontrar ahí que gran cantidad de todo el material que ellos producen y que ellos transmiten y hacen público está diseñado para quitarle credibilidad a la Biblia, para quitarle credibilidad a esta palabra. Esta Biblia ha sido insultada, ha sido desechada, ha sido maltratada. Muchos creen que este es un libro machista, que este es un libro patriarcal y por lo tanto hay que desecharlo y no hay que hacerle caso. Las feministas extremas, porque hay diferentes niveles, pero las extremas insultan y desprecian este libro como no tiene idea, pero no solamente ellos, muchos grupos de personas alrededor del mundo, porque el mundo lo que menos quiere saber es de esto. Ahora, en honor a la verdad, nosotros los que decimos ser creyentes, los que decimos ser cristianos, aquellos que estamos organizados en lo que llamamos iglesia y participamos diariamente, semanalmente, año con año, también somos culpables de mucha de la forma como el mundo insulta y transgrede y blasfema la palabra de Dios, porque tenemos que ser honestos nosotros también con nosotros mismos. Nosotros también hemos tenido mucha de la culpa por la cual el mundo termina despreciando e insultando al Señor, porque hemos sido mal ejemplo, porque hemos dado mal testimonio, porque muchos allá dicen una cosa o muchos decimos una cosa y hacemos otra. Decimos ser cristianos y como dice la palabra, con los labios, con la lengua le servimos a Dios, pero con nuestras acciones le servimos al diablo, le servimos a Satanás. Y la gente allá afuera se da cuenta, y cuando ve esa doble moral, cuando ve esa hipocresía en nosotros, en lo que llamamos la iglesia del Señor, el mundo utiliza eso para vilipendiar a Dios. Entonces, el tema de hoy, una vez más, ojos que no ven, oídos que no oyen, nariz que no huele, porque les decía, es fácil perdernos en este mundo contemporáneo. Un mundo que hace caso omiso del Evangelio y de la palabra de Dios. Si nosotros lo vamos a ver financieramente, económicamente, hay que engañar al mundo para obtener dinero. Pero generalmente cuando una persona va y le habla con la verdad de Dios, porque ningún predicador, ningún pastor, evangelista, nadie que se haga llamar siervo o sierva de Dios,
tiene la autoridad ni tiene el permiso para cambiar lo que acá está descrito. Yo tengo autoridad y tengo permiso siempre y cuando mi vida sea un testimonio también para el Señor y esté dentro de los parámetros del Evangelio. Tengo el permiso para predicar y para enseñar conforme a lo que está escrito. No tengo el permiso ni tengo la autoridad de cambiar, ni de agregar, ni de quitar absolutamente a nada de lo que está escrito. La palabra de Dios es clara. Al final, en el libro de Apocalipsis es clara, la advertencia es clara en el capítulo 22. Nadie puede agregar ni quitarle a las palabras de las profecías de este libro, porque todo aquel que lo haga, todas las pestes, todos los castigos que hay en este libro van a venir sobre esa persona. Vengan conmigo a 2 de Timoteo en el capítulo 3. 2 de Timoteo en el capítulo 3. Y aquí, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, nuestro amado hermano el apóstol Pablo, quien dicho sea de paso fue también un profeta, profetizó del tipo de mundo en el cual nosotros íbamos a vivir en los tiempos finales o en los postreros tiempos. Y profetizó sobre el carácter y sobre la conducta que los seres humanos iban a tener en los postreros tiempos, que son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. El mundo está en bancarrota moral. El mundo está en bancarrota en lo que se refiere con la justicia, en lo que se refiere con la verdad, en lo que se refiere con el amor. Está en deuda el mundo, pero ciertamente también está en deuda la iglesia. Y aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos anuncia, hablando 2000 años atrás de estos tiempos en los cuales hoy estamos viviendo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice ahí? Vendrán tiempos, ¿qué? Leía el día de ayer una nota, leía un artículo, recuerdan hace unas semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, una redada en Mississippi, la más grande que se ha dado hasta el día de hoy. Se habló de 680 de nuestros hermanos latinoamericanos que fueron arrestados, padres de familia. Muchos niños se quedaron sin sus padres, solos en las escuelas. ¿Recuerdan esa noticia? Por orden del actual presidente de los Estados Unidos. Y leía un artículo que fue publicado el día de ayer sobre esto, y era una entrevista que le hacían a una mamá, a una madre de familia que trabajaba en esa empresa, una empresa procesadora de pollo, y que por esos azares de la vida se salvó de ser arrestada por migración, porque ese día en particular no fue ella al trabajo. Entonces la entrevistaban, el periodista que la entrevistaba, y le preguntaba que cómo estaba haciendo, y le dice: estoy muy mal, le dice ella, estoy sin trabajo, estoy llena de miedo, de terror, no tengo para llevar los niños a la escuela, al doctor, ni siquiera tengo para darles de comer. Y con esto le digo todo, dijo la señora, ni siquiera tengo el dinero suficiente para regresarme a mi país, no tengo ni siquiera, aunque voluntariamente me quiera regresar a mi país, Guatemala, no tengo ni siquiera el dinero para comprar el pasaje para regresarme a Guatemala. Imagínense la condición en la que se encuentra, una condición totalmente terrible. Y ese es el mundo, un mundo que está completa y totalmente en bancarrota. Y entonces dice ella, pero encima de todo eso, tengo miedo a que me maten, porque también nosotros los latinos estamos bajo ataque, haciendo referencia a lo que pasó en El Paso también hace unas semanas atrás. Y cómo este muchacho viajó más de 600 millas desde Dallas hasta El Paso, Texas, a asesinar a todos aquellos que se le pusieron de frente. Entonces, también debes de saber esto, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ciertamente estamos viviendo en un mundo altamente peligroso. Leía otra noticia esta semana que en varias ciudades en Texas las iglesias se están armando. Las iglesias que tienen la capacidad de hacerlo se están armando. Y esta es una información que yo no se las voy a ocultar a ustedes. Nosotros estamos en peligro. Primero, somos una iglesia de minoría acá, somos una iglesia inmigrante, una iglesia latinoamericana. Y encima de eso, en este ambiente en el cual nosotros estamos viviendo, nadie se está librando. Las iglesias están siendo atacadas, las sinagogas están siendo atacadas, las escuelas están siendo atacadas. Bueno, aún los centros de policía están siendo atacados. En estos últimos días han arrestado a varias personas que tenían la intención de más tiroteos, pero hoy al parecer el FBI, las autoridades estatales y federales están tomando más en serio esos asuntos y han arrestado por lo menos a 4 en estas últimas 2 semanas con mucha munición, varios rifles y mucha munición para cometer esos delitos atroces. Pero el apóstol dijo, vendrán tiempos peligrosos y eso, amados hermanos, es ya en el presente. Estamos viviendo en medio de tiempos peligrosos. Y agrega el apóstol Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, ¿están leyendo ahí conmigo? Blasfemos. Mire, la blasfemia está por doquier en estos días, ¿sí o no? La blasfemia está por doquier, amén. Voy a pedirle ahí a nuestro experto camarógrafo que nos siga. Vamos a bajarnos para estar un poquito más cerquitita. Vea lo que está diciendo la palabra de Dios. Y aquí no está hablando de otras generaciones, se está hablando de nosotros, lo que está pasando. Se está haciendo esto una realidad. Entonces, dice de nuevo la palabra, que los hombres, es decir, no solamente los varones, las mujeres, los seres humanos, van a ser amadores de sí mismos. ¿Se han dado cuenta de eso? Como la gente es muy amadora de ella misma. Amén. La gente solamente piensa en ella. Es decir, si yo tengo una casa cara, si tengo mi refrigeradora llena de comida, si tengo carros de lujo, eso es lo único que le importa a la gente. Ganar y ganar dinero. Nadie está pensando en los demás. Hay que le vaya bien, hay que vea cómo sale ese fulano, hay que vea cómo hace. Amén. Entonces, de eso está hablando el Señor, del tipo de comportamiento, del tipo de actitud, de la manera de pensar, de ser, de sentir de los seres humanos en los postreros días. Y aquí está claramente, sin lugar a dudas, describiendo a nuestra generación. Diga nuestra generación. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vea, aborrecedores de lo bueno. Es decir, van a odiar lo bueno. Vean. Si nosotros en lo que hacemos acá invitáramos a la gente a una fiesta, esto no cabería la gente, los carros estaría topada esa carretera allá afuera. Si hablamos de hacer fiestas, si hablamos de vender cosas, si hablamos de mercados, si hablamos de drogas, si hablamos de alcoholismo, si invitamos a la gente a tomar cervezas, alcohol, licor en general, ahí sí está lleno. Ahí sí está lleno. Y de esto es de lo que está hablando la palabra del Señor, que los hombres en estos tiempos iban a aborrecer lo malo. Esa palabra de aborrecer es sinónimo de mi abuelo. Les comentaba hace un ratito que al día de ayer falleció mi abuelo materno. Y una palabra que él me dijo hace unos varios años ya, no sé cuántos años han pasado. Pero yo le preguntaba a él sobre la relación que él tuvo con mi abuela, porque él engendró 10 hijos en el vientre de mi abuelita.
pero él nunca se hizo responsable, él no estuvo con mi abuela. Para cuando ya crecí, obviamente mis tías y mis tíos ya eran personas adultas, pero la historia que yo conocí de ellos es que mi abuelo fue irresponsable. De hecho, mi tía Mabel, que es la hija menor de mi abuela, hija de mi abuelo, que falleció ayer, mi abuela falleció hace 21 años atrás, pero mi abuela, mi tía Mabel creció, me perdona tía, yo sé que está de luto, porque la relación de ella cambió los últimos años con mi abuelo, pero ella creció básicamente odiando y detestando a mi abuelo, reprochándolo. Ella pasó muchos años que no quería saber nada de él, porque él no estuvo ahí, pues porque básicamente las abandonó. Ya cuando ella creció y entró en sus años, entonces finalmente comprendió que después de todo era su papá, ¿no? Entonces, pero acá la palabra del Señor nos está hablando que el carácter de los hombres. Y yo le pregunté a mi abuelo, abuelo, ¿por qué hizo esto usted con mi abuela? Y la respuesta que me dio fue, no hijo, las cosas no son como tu abuela te las contó. Y me dijo, te voy a decir la verdad, y hasta se sentó más firmecito, se puso ahí firme en la silla en la que estaba ese día. Bien recuerdo que se acomodó. Mi abuelo era un hombre campesino, fue un hombre campesino, siempre usó sombrero, se quitó el sombrero y se arregló y me dijo, no es así como tu abuela te contó las cosas, porque yo te voy a decir, me dijo él, tu abuela me aborreció. Entonces esa palabra de aborrecer es para mí sinónimo de mi abuelo y de mi abuela, porque me la dijo mi abuelo, pero esa palabra la utiliza el apóstol Pablo acá, cuando él dice aborrecedores de lo bueno. Si mi abuela aborreció a mi abuelo, como él me lo dijo, no creo que haya sido porque él fue bueno. Pero el apóstol no está hablando de aborrecedores de lo malo, está hablando de aborrecedores de lo bueno. Y una persona que aborrece lo bueno es una persona que ama lo malo. La Escritura dice que los hombres llamarán a lo malo bueno y llamarán a lo bueno malo. En esos tiempos estamos. A mí no me sorprende que la gente no quiera ver y no quiera escuchar el Evangelio. No me sorprende en lo absoluto que la gente no quiera venir a la iglesia. Yo a veces veo ahí, por ejemplo, vean lo que estamos haciendo. No hay cientos ni miles conectados escuchando la palabra de Dios. Pero muchas veces veo a gente que se conecta para transmitir vulgaridades, para transmitir malcriadeces, para transmitir engaño. Y son miles que se conectan a escuchar esas blasfemias, esas banalidades, esas brutalidades, esas estafas. Por miles se conectan. Pero no vaya a ser que estamos predicando la palabra del Señor, a la gente no le interesa. Y lo extraordinario de esto es que aunque la gente no le interese, la palabra del Señor tiene que ser predicada. La palabra del Señor tiene que ser anunciada, porque tiene que quedar testimonio en esta tierra que aunque los hombres aborrecieron lo bueno, aún así hay testimonio de que el Evangelio del Señor se ha predicado y se ha anunciado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces, la clave para la predicación del Evangelio no es que las multitudes asistan a escucharlo, es que el cielo está escuchando, es que Dios está escuchando, es que la voluntad del Señor es que aunque no tengan ojos y no vean, aunque tengan oídos y no escuchen, aunque tengan olfato y no huelan, el Evangelio hay que anunciarlo y gritar a los cuatro vientos que solamente en Jesús hay salvación y hay perdón de pecados, que solamente en Jesús podemos nosotros correr a esa torre fuerte, que solamente en Jesús podemos descansar, que solamente en Jesús podemos vivir, que solamente en Jesús podemos ser renovados y dejar de vivir en la oscuridad y venir a la luz admirable, porque esa es la voluntad de Dios. Para eso Él murió, para que su palabra, su evangelio y su testimonio se anuncie a las naciones, aunque las naciones no quieran ver, no quieran oír,
y no lo quieran oler. Aunque las naciones lo aborrezcan, aunque las naciones lo llamen mal. Yo sé que el Evangelio del Señor no encaja en un mundo que exige que todo mundo sea políticamente correcto. El Evangelio del Señor no encaja en un mundo en el cual hombre con hombre han decidido casarse, besarse públicamente, tener relaciones íntimas públicamente. El Evangelio del Señor no encaja en un mundo en el cual muchas mujeres escogen acostarse con mujeres. No encaja en un mundo en el cual la manera de prevenir los hijos es abortándolos, incluyendo en muchos estados de la Unión Americana, como también es conocido en los Estados Unidos, hasta en el 8º mes. El Evangelio del Señor no encaja en un mundo en el cual a las sociedades les gusta que les mientan y les gusta que les engañan. El Evangelio del Señor no encaja en un mundo que es gobernado por políticos abusivos, por políticos mentirosos, por políticos traicioneros, por políticos egoístas, por políticos malvados al servicio de Satanás, que hacen todo tipo de trance para alcanzar el poder, que engañan a las multitudes. El Evangelio del Señor no encaja en un mundo en donde los medios de comunicación son utilizados para enviar todo tipo de fake news. El Evangelio no es fake news. Y el Evangelio no existe para agradar a mis sentidos. No existe para darme lo que yo quiero. El Evangelio del Señor no es un buffet en el cual yo puedo llegar y escoger y comer solamente lo que a mí me da la gana. El Evangelio del Señor ni siquiera es voluntario. El Evangelio del Señor es una orden. El mundo voluntariamente en estos momentos tiene la capacidad de desecharlo. Pero entienda el mundo y escuche la iglesia que va a llegar el día en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, confesando con el instigador mismo, Satanás. Satanás mismo llegará el día en que sus rodillas se doblarán y Satanás mismo confesará que Jesucristo es el Señor. A través del apóstol Santiago, ahí en el capítulo 2, la Escritura dice que los demonios también lo van a hacer. Porque tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios son creyentes, imagínese usted. Pero engañan a las multitudes para que no crean y para que llamen a lo malo bueno y a lo bueno llamen malo. Por la cobardía bajo la cual muchos de nosotros vivimos, por la cobardía que muchos practicamos, por aborrecer, por maltratar, por cerrar nuestros ojos, por cerrar nuestros oídos, por cerrar nuestro olfato, el Señor nos va a pedir cuenta. Y el Señor nos va a llamar a juicio. Hace muchos años atrás, 2003, estamos en el 2019, 16 años atrás, en El Salvador, en casa de mis padres, estaba por iniciar el proyecto que fue conocido como Radio Cadena Mi Gente en El Salvador. Y estaba en una reunión familiar con mis padres. Y platicando con ellos, les pintaba lo que iba a hacer en El Salvador. Y todo lo que subsecuentemente sucedió, les dije, esto y esto y esto es lo que voy a hacer, esto y esto y esto es lo que va a pasar, y esto y esto y esto es lo que el Señor me ha dicho que va a hacer aquí en el país. Y recuerdo que mi padre y mi madre me escuchaban atentamente.
Y cuando llegó el punto en el cual terminé de explicarles para qué yo estaba regresando a El Salvador, esto es el año 2003, habían para ese momento pasado 23 años desde que yo había dejado El Salvador. Hoy son ya 39 años desde que dejé El Salvador. Pero en ese momento habían pasado 23 años. Y mi mamá, un poco asustada de lo que yo le había dicho iba a hacer en esos siguientes años en El Salvador, me dice, mira hijo, ¿y por qué no mejor vienes a fundar una iglesia? Y le dije, mamá, a eso vengo, a fundar una iglesia de 6 millones de personas. Porque nosotros tenemos muchas veces las concepciones equivocadas de las cosas. Lo que nosotros llamamos una iglesia no es una iglesia para el Señor. Para el Señor una iglesia es una nación. Israel es una iglesia. Estados Unidos es una iglesia. El Salvador es una iglesia. México es una iglesia. Perú es una iglesia. Cada nación debajo del reino de los cielos es una iglesia para el Señor. No las asambleas que nosotros llamamos iglesia. Pero, desafortunadamente, las iglesias que hay en el mundo han cerrado sus oídos, han cerrado sus ojos y han cerrado su olfato al evangelio del Señor. Pero el hecho que no quieran ver, que no quieran oír o que no quieran oler, no implica que no van a ser llamados a juicio por ese mismo evangelio que hoy es despreciado, y por ese mismo Dios y por ese mismo Señor al cual hoy no le queremos prestar el oído, no le queremos prestar la atención, porque estamos demasiado ocupados viviendo en este mundo malo. Traidores, verso 4, segunda de Timoteo, capítulo 3, impetuosos. Este es el tipo de mundo en el cual vivimos. Este es el tipo de ser humanos que habita hoy la faz de la tierra. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ahí no solamente está incluyendo a la gente del mundo, está también incluyendo a la gente dentro de la iglesia. Está incluyendo a muchos predicadores, a muchos pastores, a muchos sacerdotes. Tendrán apariencia de piedad. El mundo no tiene apariencia de piedad. La iglesia moderna tiene apariencia de piedad. Pero el Señor dice que muy a pesar que tendrán apariencia de piedad, son traidores, son impetuosos, son infatuados, son amadores de los deleites más que de Dios. Van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A esto se evita. La iglesia moderna está llena de gente que tiene más fe en el mundo que fe en el evangelio de Jesucristo el Señor. Confía más en el dinero que en el poder de Dios. Cree más en los hombres que en el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. De eso está hablando la palabra del Señor. Y en ese tipo de mundo es que nosotros estamos viviendo, subsistiendo y existiendo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vea, nosotros sabemos y estamos claros que en el mundo está repleto de adulterio y de fornicación, tanto carnal como espiritual. Pero aquí no está hablando de la carnalidad en el mundo. Nadie necesita ser convencido de que el mundo es carnal. Nadie necesita ser convencido de que en el mundo sobreabunda el pecado, que en el mundo no existe la santidad.
Pero acá no está el apóstol hablando de la gente del mundo, está hablando de la gente en la iglesia, que va a tener apariencia de piedad, pero esos que tienen apariencia de piedad la van a negar dentro de la iglesia. El mundo no niega la piedad porque no la tiene, simplemente no la cree, la desecha. Pero en la iglesia confesamos la piedad, pero la negamos a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento. Y dice la palabra, porque de estos son los que se meten en las casas. En la iglesia están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, es decir, arrastradas por diversos pecados. La concupiscencia es pecado dentro de ellas mismas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El mundo no está aprendiendo, el mundo ha aborrecido. Quienes estamos siempre aprendiendo dentro de la iglesia, pero hay muchos que dentro de la iglesia nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad porque nos dejamos arrastrar por las concupiscencias que tenemos. Moisés, y de la manera, verso 8, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué dijo el Señor? Porque a los que quieran vivir, piadosamente, les va a sobrevenir persecución. Yo sé que estar hablando de estas cosas, no voy a ganar un concurso de caerle bien a la gente. Hablar de estas cosas cae mal. Hablar de estas cosas en un mundo pecaminoso cae mal. Hablar de estas cosas en un mundo que aborrece lo bueno es exponerse al vituperio, es exponerse al insulto, es exponerse al desprecio. Pero el Señor dijo que los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución, y las sociedades pueden cambiar, y los tiempos pueden cambiar, y las gentes pueden cambiar, y las culturas pueden cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece, es la misma para siempre, de generación en generación. Si fue pecado para una generación, lo es pecado también para esta generación. Ningún predicador, ningún siervo o sierva de Dios tiene el permiso ni la autoridad para cambiar el evangelio. Estamos en un tiempo en el cual hay muchas presiones. Hay muchas presiones. Esas iglesias en donde predican ese evangelio conocido como el evangelio de la prosperidad, que no tiene nada que ver con el evangelio de la Biblia, pero como la gente es ignorante de estas cosas y no quiere aprender, están llenas. ¿Y sabe por qué están llenas? Por las mismas razones por las cuales los seminarios de aquellos que enseñan a la gente cómo ganar dinero están llenos. Por las mismas razones. Porque en los seminarios les enseñan cómo ganar dinero, y en esas iglesias de la prosperidad, entre comillas, le enseñan a la gente también cómo ganar dinero. La gente llega a enfocarse cómo ganar dinero. No están enfocadas cómo agradar a Dios. El tema de Dios no tiene nada que ver con el dinero. De hecho, la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si lo que usted quiere es dinero, está en el lugar equivocado. Porque al siervo y a la sierva de Dios, lo que le va a venir es persecución. Persecución. Lo que le va a venir es problemas, dificultades, tormenta.
Vea lo que dice el Señor Jesucristo hablando de Él mismo. Cuando llegó aquel muchacho rico le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Qué le dijo el Señor? Las aves de los cielos tienen nidos. Las zorras tienen guarida. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Usted cree que a Jesús lo va a encontrar en los palacios de los ricos? En donde la gente que tiene dinero. Miren nosotros cómo nos ilusionamos cuando la mamá sale embarazada, cuando la esposa sale embarazada. Con qué ilusión la madre está criando a su niño allá en su vientre. Con qué ilusión lo está esperando. En países como los Estados Unidos, con qué ilusión van a la tienda donde venden artículos de bebé a comprar la cunita y a comprar todas las cositas. Y si hay un espacio en la casa, apartan un cuarto y lo pintan de rosadito si va a ser niña o de celestito si va a ser varón. Y le ponemos todo tipo de adornitos porque estamos contentos esperando al nuevo miembro de la familia. Pero cuando Dios se manifestó en carne, nació básicamente en un potrero, en un pesebre. En el lugar en donde dormían las vacas, los animales. Porque no había lugar para sus padres en el mesón, nos dice la palabra del Señor. Si lo que usted está buscando es dinero, mire, no le recomiendo a Jesús. No le recomiendo a Jesús. Si lo que usted busca es paz, le recomiendo a Jesús. Si lo que usted busca es gozo, le recomiendo a Jesús. Si lo que usted busca es libertad, le recomiendo a Jesús. Si lo que usted busca es sanidad y lo que usted busca es libertad del espíritu, de la mente, de su cuerpo, entonces le recomiendo a Jesús. Pero si lo que usted quiere es dinero, vaya y páguele a alguien por allá cómo hacer dinero, pero el evangelio no es el lugar para ganar dinero. Yo no estoy diciendo que no hay riquezas en el Señor, porque yo tengo ya más de 3 décadas en esto y yo les aseguro y les doy testimonio que nunca, más allá de la adversidad y los problemas y las tormentas de la vida en las que me ha tocado vivir, nunca me ha hecho falta un bocado. Nunca me ha hecho falta un plato de comida, nunca me ha hecho falta un techo sobre mi casa, nunca me ha hecho falta ropa para vestir, nunca he tenido que dormir aguantando frío, ni soportando el calor a la intemperie, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad y Él suple y tiene el poder para suplir todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, dice la palabra, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso ahí está, hermano. Eso ahí está. Ustedes saben que eso está a la luz del día. La gente ama los deleites. La gente solamente quiere pasar en fiestas en estos tiempos. Cualquier excusa para hacer una fiesta, cualquier excusa para emborracharse, cualquier excusa para estar con los amigos. Eso es todo lo que la gente quiere. A mí, en lo personal, eso no me ofende. Y la gente puede hacer la cantidad de fiestas que su vida les dé el tiempo para hacer. Gastar el dinero que quieran gastar, chuparse las cervezas que se quieran chupar, pero nada de eso les va a quitar el hecho que van a ser llamados a juicio delante de la presencia del Señor. Vengan a Hebreos conmigo. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27, estamos ahí. En el nombre del Señor Jesucristo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Les decía, ayer falleció mi abuelo materno. No crean que él va a resucitar y va a volver a morir. En 1998 murió mi abuela materna, mi abuelita Josefina, en el 98, hace 21 años atrás. Y no crean que mi abuela va a resucitar y va a volver a morir. Todos los seres queridos, todas las personas que nosotros conocemos y que han vivido antes de nosotros y que van a vivir después de nosotros, absolutamente todos nosotros vamos a morir una sola vez. Y después de eso, lo que viene es el juicio.
La gente dice que no hay un muerto malo. No hay un muerto malo. Allá en El Salvador, uno de los más reconocidos asesinos en el país fue un mayor del ejército salvadoreño, de la Fuerza Armada salvadoreña. Fue el director de la Guardia Nacional en aquellos años, en la década de los 70, años 80. Se convirtió en el líder de los escuadrones de la muerte. Un mayor de nombre Roberto Dawison. Ese hombre murió a los 40 y algo de años. Le dio cáncer aquí en la garganta. Pero usted vaya y pregúntele a la familia de Roberto Dawison. Ellos dicen, los hijos dicen, mi papá está en el cielo. Mi papá está en el cielo. Yo no sé si la familia de Hitler piensa que Hitler está en el cielo. El día de ayer fui por una tienda llamada Macy's y pasé a buscar un regalo para nuestro hermano, para el pastor. Voy a ahorrarme el nombre de él, lo envío un tremendo saludo y abrazo. Y entonces pensaba, como a mí me gustan los perfumes, las lociones, me gustan muy, muy sabrosos, muy bonitos. No estoy hablando del 7 machos, ¿verdad? Y pensaba, bueno, yo creo que a todos los hombres, yo creo que así como a las damas les gustan los zapatos, toneladas, volcanes y volcanes de zapatos, creo que a nosotros los varones nos gustan toneladas y toneladas de perfumes. Al menos a mí me gustan mucho los perfumes de toda clase. Entonces pensé, creo que esto es un tiro seguro, llevarle un perfume al pastor. Y fuimos a la tienda a buscar un perfume bonito. Y cuando llegamos ahí, sabe que siempre hay personas ahí que lo atienden aún. Y había dos muchachas. Y a mí me da la impresión, no lo sé con seguridad, pero a mí me da la impresión como que ellas tienen cuotas que cumplir de vender cierta clase de perfume. Y yo generalmente el perfume que me llevan y me tratan de vender primero no lo compro. Porque digo, no, esta es una cuota que tiene, déjenme yo escoger el perfume. Y resulta que el primer perfume que me llevó a tratar de venderme es un perfume que se llama Hugo Boss. ¿Saben cuál estoy hablando? Hugo Boss. Y entonces ella y yo callado, ¿verdad? Y yo le decía, no tiene otro. Y ella insistía en ese perfume. Y agarró un papelito y le echó aquí, mire qué rico huele. Y yo por respeto se lo agarraba, totalmente desinteresado en eso. Y le decía, muéstrame de otro, le decía. Y seguía con el famoso Hugo Boss. Y finalmente, frente a la insistencia de ella, porque no dejaba de querer venderme ese perfume, le dije, mire, ¿conoce usted la historia de Hugo? Le digo, de Hugo Boss, el dueño, el fundador de esa empresa. Y me dice, no. ¿Quiere que le diga por qué no quiero comprar y no le voy a comprar ese perfume? Porque me obligó, porque no me quería mostrar nada más. Y le voy a decir por qué no le voy a comprar ese perfume. Porque el fundador de esa empresa, Hugo Boss, apoyó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los financistas de Adolfo Hitler. Ay, no sabía eso. No sabía eso. Entonces, muchas veces por ignorancia nosotros hacemos muchas cosas. Actuamos de formas que desconocemos. Negamos muchas veces la verdad. Y el hecho que esas cosas pasen no quiere decir que no vamos a ser llamados a juicio. Hoy muchísima gente se da el lujo de despreciar al Señor. Muchísima gente se da el lujo de no creer en Dios. Como que si Dios necesitara que la gente crea en Él, Dios no necesita. Si usted y yo terminamos en el infierno, Dios no va a dejar de ser Dios. Si usted y yo escogemos vivir bajo el pecado, bajo la autoridad del pecado, el dominio del pecado y aborrecer la verdad y la santidad de Dios, eso no afecta en nada a Dios. Dios es Dios por la eternidad, a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Esto no es para Él, es para nosotros. A su nombre sea la gloria. Entonces, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La gente piensa que todo aquel que se muere ya está descansando en Dios. Pasó a una mejor vida. Mi abuelo falleció ayer. Estoy hablando de mi abuelo materno, Manuel Rafael Morataya. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra? Mi abuelo ya murió. ¿Y qué es lo siguiente que sigue para él? Ser juzgado por Dios. La gente dice, pasó a una mejor vida. ¿Está seguro usted que pasó a una mejor vida? Yo sé que estas cosas no le gustan a la gente que se hable, pues. Porque son cortantes, son en blanco y negro. El Señor Jesucristo dice, el que no está conmigo es mi enemigo. Todo aquel que se constituya en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Punto. No tiene que ver si me gusta o no me gusta. That's it. Así son las cosas. Yo no tengo la autoridad para cambiar eso. Mi abuelo está ya en las manos de Dios, no para descansar, para ser juzgado por todas las cosas que hizo. Así dice la palabra. Mientras estuvo en el cuerpo, hasta el día de ayer Él estuvo en el cuerpo. Y en estos momentos está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Le va a pasar a mi abuelo, le pasó a mi abuela, le ha pasado a mis tíos, a mi bisabuelo, a quien conocí, a mi bisabuelo Jerónimo. Tenía yo 10, 11 años cuando lo conocí a él y cuando él murió. Y también me va a pasar a mí. También me va a pasar a mí. Los que mueren en pecado no están gozando de Dios. Todos los muertos, dice la gente en el mundo, que de Dios goce. Hasta unas letras ponen ahí. Q, D, D, G, creo. Q, D, D, G. Que de Dios goce quiere decir eso. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Los muertos en Cristo van a un lugar de descanso, llámese paraíso, donde Adán y Eva vivieron antes de pecar, antes de caer en el pecado. Y por eso en la primera resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados en el aire para reunirnos y encontrarnos en las nubes con el Señor nuestro Salvador. Pero los que mueren en pecado no van a un lugar de descanso, van a un lugar de tormento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Los que mueren en pecado van a un lugar de tormento. Llámese como se llame la persona. Haya tenido los títulos o el dinero o el poder en este mundo que haya tenido. ¿Ustedes creen que un hombre como el actual presidente de los Estados Unidos al morir va a ir a un lugar de descanso? ¿Hello? A menos que él se arrepienta, ¿no? Cambie su actitud, pero hasta estos momentos. Estaba leyendo otro artículo el día de ayer de la cantidad de gente que lo apoya en sus políticas racistas. Gente ignorante. Una persona racista es una persona ignorante. Una persona que tiene su confianza en el dinero es una persona ignorante. Vengan allí a Santiago. Me dicen amén cuando estemos ahí. En Santiago capítulo 5. Hay mucha gente que envidia a los ricos. No envidia a los ricos. No los envidie. Envidie de la buena envidia a los ricos en buenas obras.
pero no a los ricos en dinero. Santiago 5, verso 1 en adelante. Vamos ahora, ricos, llorad, aullad. ¿Sabe cómo le llama? ¿Sabe quién aúlla? ¿Quién aúlla? Los lobos aúllan. Los perros aúllan. ¿Quién más? Las hienas. ¿Aúllan los seres humanos? No, diga no. ¿Son los ricos seres humanos? ¿Y por qué les dice que aúllan? Para que usted vea de qué manera los ve Dios. Llorad y aullad, vea lo que dice ahí, por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata está enmohecido, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamadores de los que habían cegado han entrado y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ayer, 19 de agosto, se cumplieron 400 años desde que los primeros 32 esclavos llegaron a un puerto aquí en Virginia, en lo que ahora se conoce como la ciudad de Hampton, que es en la costa, a unas 2 horas y media de donde estamos ahora mismo. Llegaron los primeros 32 esclavos africanos a este país, hace 400 años atrás, que se cumplieron el día de ayer. Y con esos primeros 32 esclavos, para cuando se dio la guerra civil en Estados Unidos, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, en 1861, eso fue en 1619 que llegaron estos 32 esclavos. Para 1861, es decir, alrededor de 140 y algo años después, ya no eran 32 esclavos, eran 4 millones de esclavos. Y eso se había propagado por Estados Unidos. Y aquí en el estado de Virginia es en donde comenzó la esclavitud de los afroamericanos en este país. Entonces ayer se conmemoraban 400 años. Al final, para cuando se peleó la guerra civil, se peleó para darle la libertad a 4 millones de africanos que habían sido traídos a la fuerza a este país. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de injusticias que se cometieron? En esos momentos ellos no eran considerados seres humanos. Pero el hecho que todos aquellos blancos racistas y explotadores y asesinos que hicieron todo lo que hicieron con ellos, no tomaron en cuenta todas esas cosas, no quiere decir que no van a ser juzgados y no van a pagar por eso. En los primeros 100 años, entre 1619 y 1719, trajeron alrededor de 800,000 esclavos, que eran hombres y mujeres que los secuestraban allá en África y a la fuerza destruían las familias y a la fuerza los traían para acá. Y de esos 800,000 aproximadamente la mitad de ellos, un poco más de la mitad, el 51% murió en el camino. Y solo alcanzaron a llegar la mitad de ellos. Y de esos aproximadamente 400,000, para 1861 se habían convertido en 4 millones de gente que estaba esclavizada en este país. Y toda esa gente blanca responsable, y por si acaso usted no lo sabía, ese barco que trajo a los primeros 32 esclavos a este país, a Hampton, aquí en Virginia, fue un barco con bandera española, era un barco español. Imagínense cómo es la historia, un barco español. Y toda esa gente está siendo juzgada por Dios. Por eso es que la Escritura dice, no es la voluntad de Dios que ningún alma perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al pleno conocimiento de la verdad. Sé
que el mensaje del Evangelio no es un mensaje popular, pero con todo eso soy un hombre llamado a predicar un mensaje impopular. Soy un hombre llamado a anunciar un mensaje para el cual la gente ha cerrado sus oídos, ha cerrado su nariz, ha cerrado sus ojos y le importa un pepino y ni siquiera quiere dar un centavo para esto. Pero con todo eso, vive Dios, que hasta el último momento de mi vida voy a predicar y voy a anunciar en Jesús el perdón de los pecados y la redención de las almas de todos aquellos que quieran venir al Señor. No hay ningún otro Dios. Jesús es el único Señor. Jesús es el único Dios. Jesús es el único Rey del universo. A Él pertenece toda honra, toda gloria y todo honor. Y a Él toda rodilla se doblará y toda rodilla confesará que Él es el Señor. El Señor nos bendiga. El Señor nos ayude. Abramos el corazón al Señor. Abracemos al Señor antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde, porque como lo dice el libro de los Hebreos, hoy es el día de tu salvación. Pongámonos de pie. El Señor bendiga a toda nuestra preciosa gente que ha estado conectada con nosotros.